Nadia Pajarón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches al resto de tertulianos. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, te agradecemos tu paciencia, que sabemos que llevas un rato intentando entrar con nosotros. Nadia, ahora hablamos de las condiciones de los Mossos, pero es razonable pensar que sean ellos los que investiguen lo que ha pasado cuando... no vamos a dudar de la honorabilidad de los agentes, cada uno de ellos en particular, pero está claro que hay un problema en ese cuerpo. El ministro Marlaska no aparece. El antiguo responsable de los Mossos, el señor Trapero, que parece ser que va a volver a ser responsable, fue el que coordinó todo el operativo del 1O, donde no había urnas, aparecieron, etcétera, etcétera. Ahora, por lo menos hay varias personas implicadas que no se han detectado antes en la huida o en facilitar la entrada y salida del país a un prófugo de la justicia buscado por orden judicial. ¿De verdad se puede pedir al responsable de los Mossos que investigue todo esto? Nosotros desde el Sindicato Unificado de Policía, precisamente desde el mismo momento en que ocurrieron estos hechos, lo primero que hicimos fue exigir que la investigación fuera dirigida y liderada por Policía Nacional y por Guardia Civil, porque es un hecho de índole estatal que nos afecta absolutamente a todos y, de hecho, la desobediencia es de una orden emanada nada más y nada menos que del Tribunal Supremo. De hecho, a los hechos nos remitimos con estos resultados que han acaecido, dado el estrepitoso fracaso de la operación Jaula, presuntamente estudiada desde el principio, que a vista de los resultados lo que ha sido es la operación pantomima del año, y una vez más lo que han hecho es reírse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que desde el principio, como digo, deberíamos habernos hecho cargo de esto porque realmente tiene repercusión nacional, no autonómica, para que el ministro del Interior haya delegado en los Mossos de Escuadra. De hecho, se ha visto efectivamente como ha habido injerencias políticas de ideología, y ha resultado pues el fracaso que hemos obtenido, con la consecuente imagen que ha dado España, por desgracia, a nivel europeo, y la violación del principio de igualdad ante la ley, ya que si hubiese sido otra persona se hubiese procedido inmediatamente a su detención, y la separación una vez más de poderes que ha tenido lugar, por desgracia, en este caso pues por la actuación no de todos, por supuesto, pero de algunos de los Mossos de Escuadra, que de hecho por eso ha habido ya detenciones. Vamos a ver cómo van esas detenciones y sobre todo si la cosa va más arriba, que no parece que vaya a ser sencillo. Nadia, en las últimas horas vosotros habéis vuelto a alzar la voz de, vamos a ver, estos señores por error, si pensamos bien, por negligencia, si pensamos mal, o por deslealtad, si pensamos todavía peor, lo cierto es que tienen un plus de peligrosidad que nosotros no tenemos, tienen un salario que nosotros no tenemos, y habéis vuelto a levantar la bandera de la equiparación cuando probablemente la mayor parte de la sociedad española ya piense que eso se ha producido. Pues os lo han prometido todos los presidentes del gobierno, equiparación ya, pues parece ser que no, ¿no? Con independencia del color de quien está mandando, la realidad es que año tras año lo estamos reiterando y la respuesta es exactamente la misma. Nuestra prioridad desde el Sindicato Unificado de Policía lleva siendo desde hace siempre, y la de miles de los policías a los que representamos, la equiparación salarial, la jubilación digna, que esto es la jubilación anticipada de la que gozan todas las policías autonómicas y las policías locales, excepto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, y una negociación de una jornada laboral, ya que incluso nuestra propia jornada laboral, que también hace hincapié en unas discrepancias o en unas diferencias económicas tremendas, una discriminación económica tremenda, y de condiciones laborales y de conciliación con respecto a las policías autonómicas, ninguna de las tres cosas a día de hoy la tenemos. Y si me permites, te voy a dar datos concretos para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Sin irnos más lejos, me voy a mi tierra, Asturias, comisaría de Mieres. Quien dice Mieres dice cualquier otra. Un policía nacional cobra 500 euros menos al mes que el último de los Mossos de Escuadra. Y luego ya, si nos vamos a la jubilación, los datos, la diferencia es aún más sangrante. Cuando un policía nacional, si un policía se jubila hoy, está cobrando una pensión de 1.000 euros al mes menos
que un Mosso d'Esquadra. Simplemente por el hecho de ser un policía nacional, estamos, o un guardia civil en otro caso, estamos sufriendo un desamparo institucional, una discriminación de unas proporciones descomunales. No sé si tienen que esperar a que mueran otros compañeros para declararnos de una vez profesión de riesgo, con la consecución de la equiparación que llamamos equiparación digna o equiparación anticipada, que lo que consiste es en aplicar una serie de índices correctores y que nos jubilemos a una edad anterior, una edad más temprana, y sin la consecuente pérdida económica que sufrimos, que incluso llega a alcanzar los 700 euros con respecto a la paga que tenemos en activa de cuando nos jubilamos. Y esto sí está reconocida por los Mossos d'Esquadra, por los Ertzanas, por la Policía Foral de Navarra y por todas las policías locales. Nosotros, una vez más, para el Gobierno somos los últimos de la fila. ¿Y esto a qué se debe? A que para ellos no tenemos valor político. Por ejemplo, los Mossos d'Esquadra son una moneda muy valiosa para el Gobierno porque ellos sí tienen interés político, que es justamente de lo que más se debe de alejar el Gobierno a la hora de dar retribuciones y demás para darnos material, personal y todos los medios que estamos escasos en estos momentos, tanto Policía Nacional, insisto, como Guardia Civil. Pablo. Nadia, buenas noches. Estoy bastante de acuerdo con esto último que decías. Creo que ha quedado ya patente con el caso de esta segunda fuga de Puigdemont que los Mossos, cuando les dan directrices políticas o no les dan directrices de materia de seguridad, pues evidentemente pasa lo que pasa. Lo vimos con el 1 de octubre, con todo el proceso, y ahora ha quedado patente. Pero me gustaría preguntarte una o dos cosillas a nivel operativo. El Gobierno está vendiendo que esto es culpa de los Mossos, y solo y exclusivamente de los Mossos, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional no tenían nada que hacer. Y a mí me pica la curiosidad, más allá de la competencia en materia de fronteras, que esa la dejo al margen, pero es que la Policía Nacional está presente en Barcelona. De hecho, muy cerquita de donde se produjo todo está la Gran Comisaría. Yo he pasado por allí este verano y la Policía Nacional no solo está en la puerta, sino que también circula por la ciudad si es necesario. ¿Hay alguna ocasión en Cataluña en la que se pueda actuar desde Policía Nacional o Guardia Civil en algún dispositivo de seguridad de manera conjunta con los Mossos? Sé que esto pasa, pero no sé si a lo mejor hay que poner algún ejemplo o con qué frecuencia pasa, porque nos dan a entender que esto es excepcional, que esto no pasa prácticamente nunca. Y en el caso de que la Policía Nacional o la Guardia Civil tuvieran que intervenir, por ejemplo, en un operativo como esto, aunque solo sea en un segundo plano, pero para actuar si fuera necesario, ¿quién le tiene que dar la orden? ¿El propio Ministerio del Interior? O en este caso, por ejemplo, por haber una orden judicial dictada, tendría que haber sido el juez Llarena o el competente correspondiente. Bueno, nosotros por un lado obedecemos a órdenes judiciales en cuanto a que si hay, como en este caso, una orden en vigor de detención, sí que se debería proceder a su detención. No obstante, en este caso concreto de Cataluña, todas las competencias están derivadas a los Mossos d'Esquadra, en concreto la seguridad ciudadana. Sí es cierto que a modo individual cualquier Policía Nacional o Guardia Civil, si presenta un delito y demás, tiene la obligación, no solo el derecho, sino la obligación de intervenir. En estos casos, en concreto tan mediáticos como el de el señor Puigdemont, se ha montado previamente un dispositivo policial en el que las altas autoridades políticas y las altas autoridades policiales llevan a cabo un dispositivo. En este dispositivo se delega en los Mossos d'Esquadra para llevar a cabo todo tipo de acciones, inclusive la propia detención. Entonces, al haber órdenes superiores y un dispositivo de actuación concreto, una orden de servicio específica para este caso, Policía Nacional y Guardia Civil, si de antemano no están autorizados para intervenir, tienen que quedarse al margen. Por mucho que nos apetezca, tenemos que quedarnos al margen. Entonces, desde el Sindicato Unificado de Policía, quiero informar a los ciudadanos de que tanto Policía Nacional como Guardia Civil no tienen ningún tipo de responsabilidad en este dispositivo. Sí que es verdad que en la operación Jaula posterior parece ser, pero ya demasiado tarde, cuando este señor ya ha sido desalojado por la cúpula que le protegía, se pidió colaboración, pero por supuesto ya era tarde y era imposible de llevar a cabo. A ver, Nadia, Nacho quiere hacerte una pregunta y pido 10 segundos para la pregunta y casi medio minuto para la respuesta. En el operativo de la detención, el efecto fue así y así lo hemos contado precisamente en esta casa. Pero yo voy a algo más importante. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen, y además me consta que muy buenos, grandes servicios de información. Estamos centrando todo en esos 6 minutos de mitin del señor Puigdemont. Hemos sabido que al menos
había estado 48 horas previas en Barcelona. Ahí los servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil no hicieron nada porque alguien se lo pidió desde la cúpula de Interior o porque incumplieron. Nosotros actuamos siempre con absoluta neutralidad política. En el caso concreto, si nos hubiesen dado orden o si nos hubiesen permitido incluso intervenir, hubiéramos procedido a su inmediata detención en el momento que este señor pone un pie en España. Bueno, respecto a los servicios de información, le diré también en la Cataluña, los Mossos d'Esquadra tienen derivados los servicios de información. Lógicamente hay unos mecanismos de colaboración y de intercambio de información respecto a los cuales, si en Cataluña, tanto políticos, personas, Mossos, tienen conocimiento de cualquier tipo de información relevante, en este caso, o incluso en un tema de terrorismo, ellos nos lo tienen que comunicar por los cauces habituales a Policía Nacional. Pero en este caso, como vemos que están implicados presuntamente los propios Mossos e incluso dirigentes políticos de la Consejería de Interior, es posible también en la investigación se depurarán responsabilidades de que sí que información de Mossos tenía esa información, pero no llevó a cabo los protocolos de coordinación y de traspasarnos ese tipo de comunicación a Policía Nacional. Entonces, nos ha llegado la información de forma sesgada o directamente no nos ha llegado, porque si hubiéramos tenido conocimiento, entonces hubiéramos actuado de forma adecuada, solicitando la intervención correspondiente y haber procedido a la detención de este prófugo de la justicia que además a nivel policial tanto daño nos ha hecho en Cataluña. Pues muchas gracias, Nadia, por atendernos y espero que se atiendan también vuestras demandas como colectivo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Estas cosas pasan cuando se fragmenta la seguridad en distintos cuerpos que no cooperan y no es el primer fallo que vemos. El de la huida facilitada o no de Puigdemont, es cuando se rompe el sistema educativo, pues también las consecuencias están pagando en los colegios y en otros muchos ámbitos. Lo próximo que se va a fragmentar, pues la Hacienda a nivel nacional. Esa es la promesa y hablamos de ello en un par de minutos, en cuanto volvamos de publicidad.